Anatomía descriptiva de las articulaciones del miembro superior. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre las articulaciones del miembro superior. Vamos a comenzar por lo que es la articulación esternoclavicular, la cual está compuesta por lo que es el esternón, el primer cartílago y el primer cartílago costal y lo que es la clavícula. Esta articulación es un tipo de articulación sinovial celar o silla de montar y tiene un movimiento lo que es reducido. A su vez tiene lo que es una cápsula articular que es laxa y fibrosa como en casi todas las articulaciones del miembro superior. Sus ligamentos asociados a este son lo que es el ligamento esternoclavicular anterior, el ligamento esternoclavicular posterior, el ligamento interclavicular y el ligamento costoclavicular. A su vez, su disco articular divide lo que es la cavidad articular en dos, una sinovial clavicular y una sinovial esternal. Ahora, siguiendo con lo que es la articulación acromioclavicular, en la cual ocurren una de las luxaciones más frecuentes, y también esta articulación se relaciona con lo que es el músculo trapecio y deltoides. Tiene sus superficies articulares, la cual es el extremo acromial de la clavícula y lo que es el acromion de la escápula, ¿no? Tiene una cápsula articular fibrosa y laxa que se inserta en los bordes de las superficies articulares. Los ligamentos asociados a esta articulación son el ligamento acromioclavicular, que refuerza la cápsula de manera superior, al ligamento coracoclavicular, que se subdivide en dos ligamentos, un trapezoideo y un conoideo. El trapezoideo se inserta en lo que es la línea trapezoidea de la clavícula y el ligamento conoideo se inserta en lo que es el tubérculo conoideo de la clavícula, en su borde inferior, y el trapezoideo se inserta en lo que es la cara inferior de la clavícula. A su vez tenemos lo que son los ligamentos propios de la escápula. Son el ligamento coracoacromial, el ligamento transverso superior de la escápula y el ligamento transverso inferior de la escápula. Los movimientos permitidos en esta articulación son los deslizamientos y las rotaciones limitadas. Ahora seguimos con lo que es la articulación glenohumeral o la articulación del hombro, la cual es un tipo de articulación sinovial esfenoidea o en artrosis, la cual es una articulación esfenoidea porque se trata que la superficie redondeada de un hueso se inserta en lo que es la depresión de otro hueso. En este caso, la cabeza de lo que es el húmero se inserta en lo que es la cavidad glenoidea de la escápula. Y eso me lleva a lo que son las superficies articulares de esta articulación. Tenemos a lo que es la cabeza del húmero, como se puede observar ahí, y la cavidad glenoidea de la escápula. Esta articulación o estas superficies articulares están ampliadas por lo que es el labrum glenoideo, el cual ayuda a lo que es corregir la desproporción o el hecho de que se salga lo que es la cabeza del húmero de lo que es la cavidad de la escápula, la cavidad glenoidea de la escápula. A su vez, esta articulación es otra de las que se luxan más fácilmente por lo que es la interlínea articular, ya que al no estar en contacto las dos superficies óseas, se luxa de lo que es más fácil, ¿no? Como es un tipo de articulación sinovial, tiene lo que es también su cápsula articular, la cual de igual manera es más amplia y es más laxa y se inserta en lo que es el cuello anatómico del húmero y en el contorno de la cavidad glenoidea. Luego tenemos a los ligamentos asociados a esta articulación, que son los glenohumerales superior, medio e inferior, que refuerzan la cápsula en su parte anterior, y un ligamento coracohumeral que va desde la apófisis coracoides hasta el tubérculo mayor y menor del húmero. Y a su vez también el ligamento transverso del húmero o ligamento transverso humeral, el cual mantiene el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial en lo que es el surco intertubercular, como se puede observar ahí, que está entre los dos tubérculos, entre el mayor y el menor. Los movimientos permitidos en esta articulación son flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, interna y lo que es circunducción, el cual engloba en todos los movimientos permitidos. Ahora seguimos con lo que es la articulación de lo que es el codo. Esa articulación es una combinación de tres articulaciones. Lo que es la articulación húmero-ulnar entre el húmero y la ulna, que es un tipo de articulación sinovial ejínglimo o troclear. Sus superficies articulares son la tróclea humeral y la escotadura troclear de la ulna. Y luego tenemos la articulación
húmero-radial, la cual es un tipo de articulación sinovial esfenoidea. Tiene sus superficies articulares como el cóndilo lateral del húmero y la fosita articular de la cabeza del radio. Luego tenemos a las articulaciones radioulnar proximal, la cual es un tipo de articulación sinovial trocoide o de pivote, y esta tiene un movimiento permitido, lo que es la pronosupinación. Y se podría decir que la ulna es el hueso movible o que se mueve y el radio es el punto fijo. A su vez, en esta articulación sucede frecuentemente también una luxación, que es la luxación de la cabeza radial, cuando se puede observar a los niños cuando son balanceados de los bracitos de manera de juego por sus papás. Siguiendo con sus superficies articulares, tenemos a lo que es la circunferencia articular de la cabeza del radio y la escotadura radial de la ulna. A su vez tiene su cápsula articular, que es común para las tres articulaciones. Sus ligamentos asociados son el colateral radial, el colateral ulnar y el anular del radio. Sus movimientos permitidos en esta articulación son la flexión, extensión, pronación y supinación. Ahora seguimos con lo que es la articulación radioulnar distal. Es un tipo de articulación sinovial trocoide o de pivote. Sus superficies articulares son la cabeza de la ulna y la escotadura ulnar del radio. A su vez tiene su cápsula articular, la cual es laxa, casi como en todas las articulaciones del miembro superior. Sus ligamentos asociados son el radioulnar anterior y posterior. El anterior une las superficies anteriores del radio y la ulna, y el posterior une las superficies posteriores del radio y la ulna. Y los movimientos permitidos en esta articulación de igual manera son la pronosupinación. Luego tenemos la articulación de la muñeca o la radiocarpiana. Es un tipo de articulación sinovial elipsoidea o condílea. Sus superficies articulares se podría decir entre comillas la cavidad glenoidea formada por el extremo distal del radio y el disco articular. Y a su vez la cabeza de la ulna se podría decir, pero es de manera indirecta. Y se articulan con lo que es el escafoides, el semilunar y el piramidal. Y el piramidal sería el que de manera indirecta se articula con la ulna. A su vez tiene su cápsula fibrosa y laxa, y sus ligamentos asociados son el radiocarpiano palmar, el colateral radial y el colateral cubital. Y ahora siguiendo con las articulaciones intercarpianas. Estas articulaciones unen los huesos del carpo entre sí y se dividen en articulación del carpo proximal, articulación del carpo distal y articulación mediocarpiana. Los huesos involucrados en la articulación del carpo proximal son el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Es un tipo de articulación sinovial plana y sus ligamentos asociados, al igual que en las otras, son los interóseos, los dorsales y los palmares. La articulación del carpo distal, sus huesos involucrados son el trapecio, trapezoide grande y ganchoso. De igual manera es un tipo de articulación sinovial plana y sus ligamentos asociados son los interóseos, dorsales y palmares. Luego en la articulación mediocarpiana, esta es la que separa la fila proximal de la distal. Es un tipo de articulación sinovial bicondílea con movimiento muy complejo. Y sus ligamentos asociados son el mediocarpiano palmar, el mediocarpiano dorsal y los colaterales cubital y ulnar. Y sus movimientos permitidos son la flexión, extensión y el deslizamiento lateral. Luego tenemos a las articulaciones metacarpofalángicas, que unen lo que son los carpos con los metacarpos. Es un tipo de articulación sinovial plana, excepto en el pulgar, y sus ligamentos asociados son los carpometacarpianos dorsales y palmares y los ligamentos interóseos. A su vez se podría mencionar la articulación trapecio-metacarpiana, que sería la del pulgar, como se puede observar ahí, la cual es un tipo de articulación celar o silla de montar, y sus movimientos permitidos serían flexión, extensión, abducción, aducción y la oposición, que es un movimiento muy importante. Luego tenemos a las articulaciones intermetacarpianas, las cuales son un tipo sinovial plana y sus ligamentos asociados son los intermetacarpianos dorsales, palmares e interóseos. Luego tenemos a las articulaciones metacarpofalángicas, que es un tipo de articulación sinovial condílea
Y sus ligamentos asociados de igual manera son los colaterales medial lateral y el ligamento palmar. Y sus movimientos permitidos son la flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Luego tenemos a las articulaciones interfalángicas, que son un tipo de articulación gínglimo, y de igual manera sus ligamentos asociados son los colaterales medial lateral y el ligamento palmar. Y sus movimientos permitidos son la flexión y extensión. Y eso sería todo por las articulaciones del miembro superior.